una capital enorme, no sé cuántísimos millones de personas, la segunda, tercera ciudad más grande del mundo. Tienes unas tiendas espectaculares, un nivel de vida increíble y vamos a vivir en una zona, porque éramos ESPA efectivamente, o sea, hay tres grupos, yo creo, de españoles, los que yo conozco, los expatriados, que estamos como en lo alto de la pirámide, ¿no? No sé si sabes que nos llaman las inmortales porque dicen que ya hemos pasado a mejor vida. Luego esa no me la conocía. Sí, no, por Dios. Me la contaron a las 2 semanas. Luego está la gente que ha venido aquí trabajando como local, sí, que bueno, pues no está mal, pero no tienen el mismo nivel porque no te pagan cosas como colegios o coche o el piso, ¿no? Y luego los que vienen a la aventura, que esos son para quitarse el sombrero. Normalmente es gente que tiene familia aquí, porque si no es que me parece un poco demasiado riesgo, ¿no? Pero sí, nosotros vinimos como expatriados y entonces pues nada, íbamos a vivir estupendamente. Algo nos ha pasado con Maripaz, que se ha cortado. Yo no la oigo, no sé si tú la oyes, Elena. Una capital enorme, no sé cuántísimos millones de personas. Hemos tenido un problemita, que se cayó la llamada. No había visto. Sí, Maripaz, perdona que no sé si se deja ahora. Se cayó sí, aquí estoy. Se cayó la llamada. Pues eso. Sí. Sí. O sea, te encuentras con que no es la ciudad, yo por lo menos no es la ciudad que esperaba como una enorme capital. Estás acostumbrado a las capitales europeas y piensas, y ya te digo, no fui solo yo, hablo con más gente y tienen esa misma sensación. Piensas que te vas a encontrar pues un Londres, un Madrid, un Barcelona, y no tiene nada que ver. Y ese es el primer choque. Luego, lo que comentaba, los niños, porque tú piensas, perdón, hablando de niños, claro, que como hablas el mismo idioma y tienes una cultura común, todo va a ser igual. Y es muy diferente muchas cosas. Aquí, por ejemplo, me sorprendió un poco, los niños están como hiperprotegidos, ¿no? Cualquier golpecito, no, ahora no. Cualquier golpecito, cualquier cosa que les pase es el drama del siglo, o cosas como decir tonto, que en España no tiene ningún problema, aquí es terrible. Los padres intervienen mucho en las cosas de los niños, cualquier tontería hacen un drama, ¿no? Y ellos eso, claro, les choca, porque llegan tenemos fama de rudos los españoles, ¿no? Sabes, de ser como muy brutos, y a los niños ni te cuento, si encima es niño, ¿para qué? Luego, otro problema que te encuentras es el tema de los médicos, por ejemplo, que aquí son muy intervencionistas, algunas, sí, exacto. Y yo soy, en mi casa no hay ni aspirinas, entonces que a mí pretendieran darme antibiótico porque mi hijo tiene mocos 2 días me parecía terrible. Entonces tienes que encontrar un médico que se adapte a lo que quieres. Luego, en el tema de los colegios también es complicadísimo porque en España no hay tanta diferencia. Quiero decir, puedes ir a un colegio público en cualquier sitio no concertado, ¿qué pasa? Y va a ser lo mismo. Pero aquí es muy diferente. ¿Y qué más te puedo decir? Y luego el día a día normal, es que te planteas cosas absurdas, que si no eres una madre lo entiendes. Pues es que mi hijo es de Colacao y no toma Nesquik. Y que es una bobada, pero resulta que el niño no desayuna ningún día, por ejemplo. O había una madre que tenía un drama con los chupetes, porque su bebé solo quería un tipo de chupete y tenía que encontrarlo, ¿no? Entonces, veíamos que había cosas tan bobas como esas que no te las solucionaba nadie, porque la empresa de tu marido te pueden ayudar con otras cosas, pero no con esa, ¿no? Y solamente te puede ayudar otra madre que haya pasado por lo mismo y que entienda esa sarta de tonterías. Y que si no sabes dónde la hay, cuando va a España, que la traiga, porque a mí me han traído cosas absurdas de España. Eso. Y no sé, básicamente yo creo que lo más chocante es eso. Tú te esperas, yo por lo menos, encontrarte con una capital europea y te encuentras con México, que es otro mundo completamente diferente. Sí, con otras cuestiones. Increíble, pero diferente. Sí, así es. Así es. También nos acompaña Marien, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos oyes? Hola, hola.
Marian, ¿nos oyes? Hola, se oye un poco. Sí, nos oyes, Marian, ¿o no? Marian. Hola. Hola, perdona por mi voz. Soy ya muy cortado, perdón. Sí. Hola, buenas noches. Hoy tenemos el duende de internet por aquí está metido. Bueno, Marian también ha estado otras veces con nosotros. Ella está, recuérdanos, estás ¿en qué parte? ¿Seguro Popular? No, pero ¿en qué parte? Estoy en Chiapas. En Chiapas. En Chiapas, pero estaba yo diciendo que participé con vosotros en el programa que se habló de Seguro Popular. Sí, claro, yo recuerdo perfectamente. Oye, ¿y tú cómo has notado ahí el tiempo que llevas ahí con tus hijos en México? ¿Te has adaptado bien a la situación como mamá española sufridora en México? Sí, soy una mamá sufridora en México. De hecho, estaba diciendo que sí a todo lo que estaban diciendo antes, porque parecen tonterías y parecen cosas que uno dijera qué bobadas está diciendo, pero no, son totalmente ciertas, o sea, la entiendo 100%. De hecho, a mí me pasó al contrario, o sea, Nicolás, mi hijo, nació aquí, él acaba de cumplir 7 años, hace unos días, el 13 de mayo, y él, la primera vez que lo llevamos a España, él tenía 7 meses. Okay. Entonces él tomaba potitos Gerber. Ajá. Y todos los sabores que compramos en España de los Gerber no le gustaba ni uno. No, sobrevivió a base de leche y todavía era leche de soja porque salió intolerante a la lactosa y era así, ¿de dónde encontramos leche de soja aquí de esa marca que le guste? O sea, fue toda una odisea aquel viaje con un bebé de 7 meses que no le gustaba ningún tipo de alimento y era, ¿qué le damos? O sea, te digo, sobrevivió a base de leche y podía comer con edad. O sea, y yo en esos 15, 20 días que estuvimos yo decía, por Dios, necesito un Gerber, pero de la marca Gerber. O sea, era, ¿cómo le hago? O sea, era horrible, pero bueno. Sí, obviamente. Y todavía después ha ido después con 6 años y el pobre lo que me pedía era taquis fuego, o sea, me pedía chucherías con chile y era así de, ¿y ahora cómo le doy yo esto? O sea, él, digamos, es más chiapaneco, más mexicano que español, lamentablemente para mí, ¿no? No, hombre, pero ya nacido aquí, ya, pues claro, sí, la cultura se va adquiriendo, ¿no? De hecho, sí, claro. Los niños españoles cuando vienen aquí el problema es encontrar chuches sin chile, ¿no? Sin picante, ¿no? Mira. Sí. Hola, ¿cómo estás? Ahí tenemos a uno de los protagonistas. ¿Cómo se llama tu hijo? Nicolás. Hola, Nicolás. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Pues aquí estamos hablando de las mamás. ¿Tú quieres mucho a tu mamá? Me cortan. ¿Tú quieres mucho a tu mamá? Yo no soy mamá, soy niño. No, le estoy diciendo que si quiere mucho a su mamá, pero no sé si se me oye bien. Sí. Bueno, Elena, tú cuando llegas aquí a México, ya vienes con tus hijos, ¿no? Sí, yo llegué a México con mis hijos, yo conocía México, yo conocía en teoría la maternidad en México porque había trabajado sobre maternidad antes, pero fue horrible. Por lo que dice Paz, ¿no? Mi hija llegó con 5 años y lo que hablábamos un poco en el grupo es que la peor edad es entre los 5, los 7 más o menos para llegar, porque empiezan a entender el mundo y se lo cambias. Entonces, los que llegaban con esa edad, yo creo, ¿verdad, Paz?, que eran lo que peor los pasaron. Sí, pienso que sí. Y luego además... Perdón. Paz. No, que digo, estaba ese choque tan terrible que yo al principio decía, yo por favor no quiero, y sigo pensando lo mismo. Hay muchas cosas de México que me encantan, pero, y también aquí, bueno, menos, pero vaya. Pero yo creo que el mejor sitio para un niño es Europa, definitivamente, porque se le abre muchísimo la mente. Mi hijo, nosotros en casa somos súper naturales
naturalistas, ¿no? Yo me ducho con él muchas veces, andamos, venimos, no tenemos problema con eso. Va a la playa en Gijón, la gente hace topless. Y el año pasado, un día que íbamos por la calle, estaba un señor reparando una cosa, había terminado, se quitó la camiseta para ponerse otra, ahí en México, y mi hijo escandalizado, ¡ay, mira mamá, pero está desnudo! Pero hijo, ¿qué me estás contando? O sea, esas cosas y algunas otras, es decir, ¿no? O las los niños. Está muy bien lo de la educación y que tengan que ser simpáticos, amables, pero lo de los niños primero, o sea, deja pasar a la señorita que es una señorita, solo porque sea mujer, ¿no? Sí. O que dan por hecho que los niños tienen privilegios respecto a las niñas, ese tipo de cosas que me acuerdo que tú tenías un rebote impresionante con eso. No, y al principio estás súper combativo con todo, luego te tienes que dar cuenta, vives en ese país, es la sociedad y la cultura de esa manera, entonces bueno, no puedes andar a cabezazos con todo el mundo porque no es la idea, pero sí tratas de intentar que tu hijo se vea lo menos afectado posible, pero claro, es la sociedad y lo que y descubres, yo lo estoy descubriendo más quizá aquí en Estados Unidos ahora, pero es un poco lo mismo, lo importantísima que es la educación, o sea, la gente se moldea, la sociedad la hacen aquí, están súper influenciados. Yo no sé si es porque en España, como vives inmersa en esa sociedad, te parece todo muy normal, ¿no? Pero llevan a la gente, la dirigen desde pequeñitos para que vayan a donde quieras. O sea, aquí, ya sé que estamos hablando de México, pero es que esto es alucinante. Cuando dan las clases de historia, el otro día me llega Bernardo diciendo que Hillary Clinton es horrible, es una malísima persona, lo peor que ha existido nunca, porque pero que en una escuela pública te quedas así a veces que dices, pero ¿qué están diciendo, no? Mi hija hace poco se peleó con su maestra porque a las niñas les da muñequitas para colorear y a los niños dinosaurios, ¿no? Y mi hija quería pintar un dinosaurio. Entonces la maestra no lo entendía, ¿no? Cosas así que dices, ¿qué escuela tienen, no? Que te choca. Pero yo estoy segura que en todas partes, o sea, y además lo ves, cada vez que cambia todo el sistema educativo. Lo que pasa es que allí yo no sé si es que no es tan exagerado o que tú a lo mejor pues no lo notas tanto, estás más abducido, ¿no? Pero es súper importante la educación y como tu marido por lo general, porque es cierto, la mayoría de los que venimos expatriados es el marido el que trabaja y tú vienes detrás. Y la parte de educar a los niños y pelear con los colegios y pelear con el día al día y todo eso te toca a ti. Entonces yo creo que es que a todas más nos preocupa y más trabajo nos da, desde luego. Sí. Es programar, ¿no? Y programarlo como tú quieras. Está bien, vale, pero... Hoy tenemos mucho... Hemos hablado antes de... ruido. Marian, ¿puedes poner el micro? Que se oye todo. Ah, sí, perdón. Sí, perdón. Sí, no. Ahora ya, mejor, muchas gracias. Sí, es que si no cortamos los micros cuando como están los niños, obviamente, pues ellos están en su casa y dicen, pues que, ¿por qué me voy a callar? Entonces, el problema no es la molestia, sino que no se oye lo que la persona está diciendo. Sí, yo quería, Paz hablaba hace un momento de cómo lo sobreprotegen, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegamos mi hijo tenía 9 meses y mi hijo es un niño que pasa calor, ¿no? Entonces lo llevábamos siempre en manga corta y venía todo el mundo a ponernos mantas y mantas y mantas y ¡tapa ese niño! Y era así como que déjalo vivir, ¿no? Y me acuerdo de una anécdota en casa de Paz con el agua, no sé si te acuerdas, Paz, que estaban todos los niños mojados y corriendo porque hacía calor y era eso un relajo de niños impresionante. Y de repente llega una mamá con su niña mexicana, con su niña mexicana, y empieza la niña a meter la mano en el agua y a salpicar. Mi profe de todos mojados, todos mojados de arriba abajo, algunos hasta sin ropa porque se habían empapado tanto que se las habían puesto a secar. Y porque se habían caído dentro, sí. Se habían caído dentro, salpicándose. Eso era niños españoles haciendo el gamberro, ¿no? Y de repente dice la mamá mexicana, ella pues toda responsable, hija, ten cuidado que te vas a mojar. Y sale uno corriendo detrás todo mojado y todos ahí mojados. Era así como, Dios mío, son unos salvajes, ¿no?
Y para mí eso fue uno de los grandes golpes culturales que he vivido en México, en el sentido de cómo protegen aquí a los niños.